Bien, en esta primera parte de, de esta, de esta enseñanza, en la carta a los Romanos 11:22, en la primera parte dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Es algo muy importante que nosotros podamos tomarnos un tiempo para ver estas dos, este carácter de Dios, ¿verdad? La personalidad de Dios, que podamos ver tanto lo que es su bondad, su buena voluntad, su misericordia, su amor benevolente y también su severidad. Ahora, eh, con la ayuda de Él, con la ayuda de Dios, como lo orábamos ahorita, hoy nos vamos a enfocar nada más a esta primera parte, a ver la bondad. Así Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y tenemos que hacerlo aquí como dice en su palabra, ver ambas cosas. No nada más ver lo bueno o lo bonito, sino también ver su carácter, ese carácter severo, que Él va a cumplir todo lo que ha prometido. En esta primera parte de este mensaje nos vamos a enfocar a aprender esto. ¿Por qué? Porque ambas cosas son muy importantes. Vamos a estar viendo eventos de varios personajes como David, como Job, como Cleofas y algunas otras personas que nos dan un ejemplo de cómo ellos vivieron la bondad de Dios. Vamos a empezar con el Salmo 8:34. Dice aquí el Salmo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí David, quizás cuando estaba pastoreando sus ovejas, en la noche se ponía a contemplar los cielos, se ponía a reflexionar en esto, de tal manera que llegaba a la conclusión de que el ser humano es tan pequeño comparado a la grandeza de Dios. Él no tenía duda de que el cielo, las estrellas, la luna y todo lo que sus ojos alcanzaban a contemplar eran creación de Dios. Pablo dice en Romanos que las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de manera que no podemos poner excusa alguna de lo que Dios nos pide. Aquí yo quise poner esta imagen para que nos imaginemos, y quizás tú lo has vivido en alguna ocasión, que de repente dices, qué bonito cielo, un cielo totalmente estrellado, la luna, pero lo mismo puede ser que tú veas su creación, la naturaleza, algún río, algún bosque. A David esto lo llevaba a meditar y a decir, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Veía la grandeza del cielo y él se sorprendía. Vamos a ver otro pasaje aquí en Job. Dice en Job, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Otra vez, otro personaje totalmente distinto a el que vivió en épocas distintas, pero se hacía la misma pregunta, ¿qué es el hombre? Para que lo engrandezcas, para que pongas sobre él tu corazón, para que lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes.
Job en su dolor, en su aflicción, se asombraba de la grandeza de Dios, de ser visitado por Dios, de ser visitado por Él, de ser probado en cada momento. En este caso no es una meditación tranquila, en este caso no era contemplar el cielo, el firmamento, algún atardecer, alguna puesta de sol, un paisaje hermoso. No, en el caso de Job es en medio de lo que pudiéramos llamar una gran tragedia. Él había acabado de perder muchísimo de sus bienes materiales, 500 yuntas de bueyes, muchísimos camellos, muchísimas ovejas, muchos de sus trabajadores, de sus empleados perdieron la vida. Pero no solamente eso, sino que dice la escritura que apenas le estaban dando la noticia de las cosas que estaban aconteciendo y vino alguien más a decir que sus 10 hijos estaban todos reunidos en un solo evento, en una reunión, en un cumpleaños de uno de ellos, y todos perdieron la vida. Vino un viento muy fuerte, azotó contra el lugar donde ellos estaban y perdieron la vida. Pero no solamente eso, cuando escribió esta parte, dice que también perdió su salud, cayó en un estado de salud inimaginable, indescriptible, y aunado a eso fue visitado por unos amigos que lo estuvieron en todo momento inculpando y haciéndole creer que todo lo que estaba pasando en su vida era porque él le había fallado a Dios. Bueno, en medio de todo este entorno, con todo y eso, Job se maravillaba de cómo Dios lo visitaba todas las mañanas, en todo tiempo. Yo quiero pensar que aquí en el versículo 18, donde dice, y lo visitas todas las mañanas y todos los momentos lo pruebas, él estaba sorprendido, decía, bueno, aunque sea por estas pruebas, aunque sea a través de estas aflicciones, pero ¿quién soy yo para que el Señor se fije en mí y me visite? En otro salmo, aquí quise poner esta imagen para que, nada más un poquito aquí de ilustración de lo que eh, en la condición en la que pudo haber estado Job ahí con sus amigos, todo lleno de sarna y todo enfermo y en una tremenda aflicción. En otro salmo, también escrito por David, el Salmo 144:3, dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Aquí David ya ya no como pastor de ovejas, sino ahora como rey, como guerrero. Mantenía su misma actitud y seguía maravillándose de las grandezas de Dios y la pequeñez del ser humano. El Salmo, ese mismo Salmo 144, del versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Por eso te digo que ahí ya no estaba cuidando ovejas, ahí ya estaba en medio de batallas, en medio de la guerra. Pero él decía, él es mi misericordia, es mi castillo, es mi fortaleza, es mi libertador, es mi escudo, es todo, es en quien yo confío, el que sujeta aún mi pueblo debajo de mí. Y después de eso es cuando él dice, o sea, ahí en el versículo 3, ¿qué es el hombre para que en él pienses? David estaba consciente de que él no estaba olvidado por Dios, de que Dios pensaba en él, de que Dios lo estimaba, lo ayudaba. Según lo que acabamos de leer en estos pasajes de los Salmos, como en Job, podemos enlistar las siguientes verdades. Y les quiero pedir que pongamos muchísima atención en esto.
que Dios hace lo siguiente contigo. Quiero que pienses, por favor, en ti, nada más en ti, ¿verdad? En Dios y en ti, porque recordemos que hoy lo que queremos es ver, queremos rebuscar, queremos tratar de entender, queremos encontrar la bondad de Dios. Acordémonos que Pablo hace ese mandato y dice, mira pues la bondad de Dios y la severidad, pero ahorita es esa bondad. En base a estos versículos que acabamos de leer, tanto en Salmos, lo que le sucedió a David, como en Job, podemos entender que Dios tiene memoria de ti, que Dios le place y te visita, que te engrandece, que pone sobre ti su corazón. Podemos ver que piensa en ti, podemos ver que te estima, que eres de gran aprecio para Él, y podemos ver también que te prueba. La gente desconoce lo grande que es Dios, desconoce su bondad, desconoce su benevolencia, su buena voluntad. Quiero por un momento que puedas meditar en esto. ¿Te puedes imaginar lo que significa que Él piense en ti? ¿Te puedes imaginar por un momento tú ahí, ponte tu nombre, ¿verdad? Y piensa en esto. Piensa en lo siguiente, que Jesús piensa en ti. ¿Cuántas veces nos sentimos solos? ¿Cuántas veces sentimos que no le interesamos a nadie? ¿Cuántas veces nos pasa por nuestra mente que no le importamos a nadie y que si alguien se acerca a nosotros es porque quiere algo de nosotros por conveniencia, que cada quien busca lo suyo propio? ¿Te puedes imaginar por un momento lo que significa que Él te estime, que Él te aprecie, que Él te ayude, que Él te engrandezca? ¿Cómo te engrandece? Te da dones, te da conocimientos, te da habilidades para que desarrolles tus trabajos, para que desarrolles tus tareas, para que puedas desarrollar tus negocios y a todo lo que por alguna razón has emprendido. Quizás eres un buen trabajador, eres un buen profesionista, eres un buen empresario, eres una buena eh, padre de familia, ama de casa, has hecho muchas cosas y la gente inclusive puede reconocer algo en ti. Bueno, Él es el que te engrandece. Ninguna persona es obra de la casualidad. Él es el creador de la vida. Y así como creó el cielo, la luna y las estrellas y todo lo que hay, así todo, absolutamente todo, lo hizo bien. Todo lo hizo recto. Dentro de esa creación estás tú y estoy yo. Personas como David o Job no podían comprender esto, de tal manera que se rendían sorprendidos, se rendían por completo a Dios en una acción de reconocimiento y admiración con su Creador. Vamos a pasar a otro relato aquí de la Escritura. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, hubo uno de ellos que igual se sorprendió de que Jesús lo conociera. Vamos a ver en Juan capítulo 1, versículo del 43 al 51. Dice aquí la escritura, el siguiente día quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve.
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pudiéramos decir que cada persona tiene la oportunidad de ser visitado por Dios, que estás en su mente, que estás en sus planes. Sin embargo, esto no significa que podemos hacer lo que se nos antoje, sino más bien estas muestras enormes de su amor son con el propósito de que nos reconciliemos con Él. Natanael le hizo la pregunta a Jesús, ¿de dónde me conoces? ¿Quién te habló de mí? Porque Jesús describió quién era Natanael. Él dijo, he aquí un verdadero israelita, un hombre en el que no hay engaño. O sea, esta persona que viene aquí, él no está confundido, él no está engañado, él es uno íntegro, verdadero. No tiene una doctrina de error. Apenas Natanael se estaba acercando a Jesús y Jesús ya estaba describiendo quién era él. De tal manera que Natanael le hace esa pregunta, ¿de dónde me conoces? ¿Quién te habló de mí? ¿Cómo sabes estas cosas? Y quizás que si Jesús le hubiera dicho, bueno, pues es que me dieron referencias tuyas, que eres un estudioso de la palabra, de la ley de Moisés, de los profetas, quizás no le hubiera sido de tanto impacto, ¿verdad? Pero cuando Jesús le dijo, antes de que Felipe te hablara, te vi. Tú estabas debajo de una higuera antes de que Felipe llegara ahí contigo. Y yo te digo con toda certeza, no con dudas, sino con toda certeza, antes que alguna persona te comparta, el Señor ya te vio. Aún, por ejemplo, lo que estamos compartiendo nosotros, antes de que yo te invitara o que alguien te invitara a que te unieras, a que escucharas estos mensajes, Él te vio. Quizás en tu trabajo, quizás en tu oficina, quizás en tu casa, quizás donde ibas caminando, quizás en medio de tus problemas, quizás en medio de tus angustias. Antes que cualquier ser humano se pudiera acercar a ti, se pudiera interesar en ti para hablarte de la palabra, para hablarte de Jesús, para compartirte el Evangelio, yo te puedo decir con total certeza, con total seguridad, Jesús te vio. Y lo único que tú puedes ver en alguna persona que te hable, que te invite, que quiera hacerte el bien, lo único que puedes ver es, como dice la Escritura, un mensajero enviado por Dios. Así como Jesús envía a sus ángeles, así envía también sus profetas, envía a sus hijos, envía personas. Una vez que la persona se somete a la voluntad de Dios y dice, Señor, ahora quiero hacer aquí tu voluntad, en ese momento Jesús echa mano de todo, ¿verdad? Y te envía. Así como Felipe fue ahí, sintió un impulso y fue, va y busca a Natanael. Y, y el Señor le dice, yo te vi antes de que Felipe llegara ahí contigo. Cuánto deseo que así como Natanael se sorprendió, puedas tú también sorprenderte y dejarte querer por el incomparable amor de Jesús.
Ojalá y puedas tú, como Natanael, cambiar todo y seguir a Jesús. Jesús le prometió a Natanael que a partir de ese momento iba a haber cosas mayores. No solamente se iba a sorprender de eso que sucedió, sino que iban a venir experiencias continuas de la bondad de Dios y de hermanos. Es que, hermanos, si nos mantenemos en su bondad, veremos, dice ahí, el cielo abierto. Cielo abierto. ¿Qué significa esto? Todo el respaldo de Dios para que lo que hagamos, Él lo prospere. Y no me refiero a cuestiones meramente económicas o materiales, sino más bien ver a Dios obrar en tu vida, en mi vida y en la vida de muchas otras personas. Le dijo a Natanael, vas a ver los cielos abiertos. Es una expresión muy tremenda, representa mucho. Dice, vas a poder ver ángeles que suben y bajan del mismo cielo para hacer la obra del soberano y único Dios. Tan simple, tan sencillo. Así como David meditaba ahí en la noche viendo el cielo y las estrellas, después de una jornada de trabajo, ahí todo el rebaño eh, descansando y él quizás recostado ahí viendo hacia el cielo y un cielo hermoso, que no estaría nada mal cuando tengas oportunidad darte una salidita ahí de Monterrey ahorita por tanta contaminación, pues no se alcanza a ver, ¿verdad? Pero tan pronto y nos salimos tantito de ahí del área conurbada, podemos admirar, podemos eh, contemplar lo maravilloso que es voltear a ver el cielo, pero ahora hazlo con otro propósito, que puedas ver la grandeza de Dios. Él se preguntaba, ¿quién es el hombre para que lo visites, para que pienses en él, para que lo estimes? Natanael se preguntó, ¿quién te habló de mí? ¿De dónde me conoces? Cuando Natanael vio eso, se rindió totalmente a Jesús. Otro ejemplo de su bondad, de cómo Él condesciende con nosotros, lo vemos en otra historia de los evangelios. Lo vamos a ver ahora en Lucas 24, del 13 al 35. Esta es una imagen, bueno, ya pude ver aquí. Erika, ya pude ver aquí. Ya se corrigió. Ahí disculpen cierta informalidad en esto, pero me había fallado, se me había apagado totalmente aquí la computadora. Estaba medio adivinando en qué parte íbamos. Esta es una imagen que busqué ahí en internet, que es del Camino de Maús, y de aquí quiero compartir pues este relato, esta historia bíblica. Dice, en Lucas 24, 13 al 35. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios es aproximadamente 12 kilómetros, ¿verdad? E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aquí lo voy a ir parafraseando y lo voy a tratar de ir explicando para poder transmitir esta idea de entender la bondad del Señor. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Imaginemos la escena. Van este par de amigos platicando y discutiendo. No nada más platicaban, discutían. ¿Y cuándo es cuando uno discute? Por lo general, cuando tienes una forma distinta de pensar, cuando ves algo y lo interpretas de alguna manera distinta, ¿verdad? Entonces te pones a discutir.
Tú das tus argumentos, escuchas los argumentos de la otra persona y después de una buena charla con una buena intención puedes llegar a un punto ya de coincidencia por ahí. Pero dice, tenían quizás diferentes maneras de ver o de entender las cosas, pero en esa plática Jesús se interesó en ellos, los visitó, se unió a lo que ellos estaban hablando. Y quisiera que al mismo tiempo, conforme veamos lo que sucedió con ellos, tratemos de pensar en nosotros mismos, para que cuando se presente un evento como este, quizás tú puedas estar con un amigo, con una amiga, con un hermano, como le quieras llamar, platicando algo de la palabra, discutiendo algo de la palabra, pues que no te extrañe, ¿verdad? Que en ese momento Jesús puede visitarte. Jesús puede llegar ahí contigo. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Vamos a analizar qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes. Se une a ellos y les pregunta, ¿de qué están hablando? ¿Por qué están tristes? Y yo te quiero preguntar a ti, ¿qué acaso Jesús no sabía lo que ellos hablaban? ¿Qué acaso Jesús no sabía del porqué de sus tristezas? Entonces, ¿por qué les preguntó lo que él ya sabía? Y yo te aseguro que es por lo siguiente, porque él quiere relacionarse con nosotros de una manera natural. A él le gusta que le platiquemos nuestros asuntos, las razones de nuestras tristezas. A él le agrada escuchar que le digamos lo que pensamos, lo que entendemos o lo que no entendemos. Muchas veces la gente, sacándole la vuelta a la oración, a tener una comunión con Dios, a hablar con Dios, dice, no, ya Dios todo lo sabe. Ya él conoce mi corazón. Él conoce cuál es mi intención. No, lo que debemos de entender aquí es que, aunque Él todo lo sabe, Él no necesitaba que ellos le dijeran de qué estaban hablando, por qué estaban hablando, por qué estaban tristes. Pero a Él le plació, les dio su lugar, condescendió con ellos. ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué es lo que estás platicando? No dentro de una iglesia, no dentro de un templo, y no estoy en contra de eso, pero fíjate dónde. Mientras camináis, o sea, Dios nos puede ayudar, Dios nos puede enseñar, Dios nos puede ministrar, Dios se puede manifestar en nuestras vidas donde menos te lo imaginas. Quitémonos ya por un momento de nuestra cabeza que es a través de un templo, que es a través, no, aquí vemos a un par de amigos caminando, ¿verdad? Ellos iban decididos a caminar quizás 12 kilómetros y en ese camino ahí iban hablando. Pero cuando él les pregunta, ¿qué pláticas son estas? ¿Y por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Fíjate, esta persona, cuando Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando? ¿Por qué están tristes? Él le contesta, ¿eres tú el único que no entiendes esto? ¿Y cuántas veces nos dirigimos a Jesús en esa misma actitud?
pensando que Él ignora los acontecimientos de nuestras vidas, pensando que Él no se imagina o no sabe por lo que estamos pasando. La música refleja, aunque el pensamiento, la cultura. Y hay letras de ciertos cantos que dicen, estas tristezas que yo tengo, ni Dios las sabe. Y créeme que hay gente que se puede llegar a imaginar eso, puede llegar a pensar eso. La primera respuesta de Jesús en su bondad los visita, se acerca a ellos, se introduce en sus pláticas y lo primero que le están diciendo, ignoras los acontecimientos. Pero Jesús pacientemente, en el versículo 19, les contesta, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? O sea, ¿qué cosas acontecieron? ¿Qué cosas son de las que me perdí? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Bendita bondad de Jesús, como diciendo, a ver, platícame, dime qué cosas, como si él dijera, me voy a imaginar que no sé nada, que ignoro todo. Recordemos que él les preguntó, ¿por qué estáis tristes? Y siguen ellos diciendo, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Tenían un conocimiento tan claro que se lo explicaban a Jesús con rectitud todo lo que aconteció. O estaban hablando de todos los hechos que acaban de acontecer. Y en el siguiente versículo dice, pero, pero, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Del versículo 21 al 24 nos deja ver los peros, los aunques, lo que no vieron, etcétera. Y entonces aquí en el 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Como diciéndole, ¿por qué dudan? Si sabían de estos acontecimientos, si sabía que todo estaba escrito, si sabía que ahí venía la palabra, ¿por qué son tardos para creer? O sea, sí creían, pero se estaban tardando, se la llevaban muy de poquito, muy lentos, ¿verdad? Y les pregunta, ya en el 26, ¿qué acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? En el versículo 27, perdón, en el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Fíjate, tú tienes tu Biblia, los primeros 5 libros del Pentateuco,
los primeros 5 libros que se conoce como la ley de Moisés, pues ahí empezó Jesús a hablar de Génesis. Cada uno de los libros les fue hablando y luego le continuó por todos los profetas, ¿verdad? Todo lo que en las escrituras estaba escrito que decía acerca de él. Tuvo la compasión de compartirles. Para los que no creen en el Antiguo Testamento o lo desprecian, y no que digan abiertamente lo desprecio, sino que dicen, no, eso es del Antiguo Pacto, no, eso es del Antiguo Testamento, no, eso ya pasó. Pues qué raro, ¿verdad? Porque Jesús mismo les compartió a estas personas desde Moisés y a través de todos los profetas. En el versículo 28 dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cuando estés con alguien hablando asuntos del reino, cuando alguien te empiece a compartir algo de la palabra y que se interesen y hablen el tema, yo te sugiero que no te apresures a abandonar esa plática. Si fuera necesario, cambia tu agenda. Si fuera necesario, pospon otras cosas, porque tú no sabes si ahí está Jesús queriéndote revelar algo a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, a través de su bondad, a través de su amor. Ellos reconocieron y se sorprendieron y dijeron, no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ahora, no importa que sea a través de una palabra de reprensión, una palabra que tenga que, imagínate, les llamó insensatos y tardos de corazón. Aquí lo importante es que tú puedas valorar que Dios te visite. En el versículo 33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces, ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Fue una experiencia, fue una visitación de Jesús a la vida de estas personas. Jesús llegó con ellos, vio sus pláticas, vio lo que discutían, vio sus tristezas, vio lo que les afligía, vio que era necesario para estas personas, no solamente era suficiente que los acontecimientos que vieron, que entendieron, sino que reivindicó la palabra. Jesús mismo tomó las escrituras y se tomó el tiempo con miles de personas, no, con 2 personas, hablarle a esas 2 personas. No menosprecies la cantidad
de las personas a las que tú le puedas compartir. Si es uno, si son dos, si son tres, es bastante. Porque para Jesús, una sola persona vale muchísimo. Eran dos, y ahí iba con ellos. Y cuando dice que, digo, tiempo nos faltaría para explicar esto, pero hay unas partes en la escritura, en los evangelios, donde dice que la gente le decía, quédate con nosotros, ¿verdad? No te vayas. Y Jesús le respondía, no, me es necesario también ir a otras ciudades porque a esto he venido, a compartirle a otras personas, a hablarle a otras personas. Y sí, se levantó de ahí, de estar con ellos, pero al mismo tiempo se le apareció a Simón y se le apareció a más gente, ¿verdad? Hay otro pasaje que quise aquí incluirlo de la escritura, porque me llamó muchísimo la atención. Quiero que lo leamos, es en Deuteronomio 6, 4 y 7. Dice en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 4 al 7, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero fíjate lo que dice aquí, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, estos mandamientos que te estoy dando, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Por qué te comparto esto? Porque a mí me llama muchísimo la atención cómo el que inspiró la palabra es Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y cómo aquí cuando les dio estos mandamientos, les dio no solamente el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, sino le dice, ¿sabes qué? Esto que te estoy enseñando, quiero que tú se lo enseñes a tus hijos. No dice aquí, y no estoy en contra al 100%, pero no dice, quiero que lleves a tus hijos a la escuela dominical para que el maestro de la escuelita dominical les enseñe, para que en el instituto les enseñen. No, te dice, para que tú les enseñes. ¿En qué momento? Estando en tu casa, ahí en la casa. Ya sea que estés comiendo, que estés haciendo alguna actividad, estés sentado en la sala, andando por el camino. Ahí cuando vayas por el camino, oye, pues vamos a salir a una vueltecita, vamos a un viajecito para acá o para allá, o vamos caminando, o vamos en coche, o vamos en carreta o en lo que sea, pero cuando vayas por el camino, háblale a tu hijo de Dios. No dice a tu hijo si es un niño de 5 años o de 10 años. No, a lo mejor tienes hijos ya muy grandes. Háblale a tu hijo de Dios cuando estés en tu casa. Háblale a tu hijo de Dios cuando vayas en el camino. Cuando te acuestes y si ahí están, algo le puedes hablar de Dios. Y cuando te levantes, si Dios te permite levantarte de nuevo, ¿verdad? Háblale de Dios. Ahora, esto Él lo hizo. Él se acercó a esas dos personas cuando iban por el camino, ¿verdad? Y se puso a hablar con ellos. En conclusión, Dios quiere que veamos su bondad. Él quiere que estemos conscientes de que Él tiene memoria de ti, de que Él te visita. Ahora, te puede suceder, como sucedió con estas dos personas, que no te des cuenta, que esté velado.
pero de que te visita, te visita. De que me visita, me visita. De que te engrandecen. Como te digo, para cuando menos acuerdas, y esto no es para ensoberbecerse, ni para ser una persona, para jactarse, pero ¿por qué crees que tienes ciertas habilidades? ¿Por qué crees que tienes ciertos dones, ciertos talentos? Porque Él es el que te engrandece. Porque pone sobre ti su corazón. De repente hasta tú te puedes sorprender. Caray, pues si yo soy una persona dura, soy un hombre duro, una mujer dura, pero sabes que sentí compasión por esta persona. Quise ayudar a esta persona. Quise hacer esto, quise hacer lo otro. Y no lo haces para que a través de eso, de esas obras te puedas salvar, no. Es, es como diciendo, bueno, yo lo voy a poner sobre él mi corazón. Él piensa en ti, te estima. También dice aquí que te prueba. Inclusive en Santiago, el libro de Santiago dice, estad por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba trae algo bueno. La prueba trae algo que en el momento en que la estás pasando no se entiende. Quisiéramos sacarle la vuelta, pero te prueba. Entonces Job decía, qué tremendo, ¿quién soy yo para que él me visite todas las mañanas y en todo momento me pruebe? Y, y me surgen estas preguntas, ¿qué vamos a hacer hasta ante esta gran verdad? ¿Vamos a admirarlo como lo admiraba David, como lo admiraba Job? ¿Nos vamos a sorprender como se sorprendió Natanael y cuando pudo entender, ¿de dónde me conoces? Si dijera, pues, si yo te formé. Dice la escritura, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón recto. Vamos a reconocer que Él es Dios. Se desprenderá en ti un anhelo por realmente conocerlo, por responder a ese amor. Aceptaremos sus exhortaciones, sus instrucciones, amonestaciones, reprensiones, o insensatos y tardos de corazón. Es una palabra dura, es una exhortación, pero hay una muestra de amor profunda ahí. Porque no nada más los exhortó, sino que luego les explicó con la palabra, tranquilitos. Y luego se hizo como que iba más lejos para que lo invitaran a quedarse y se quedó con ellos, convivió con ellos. Ahí cuando tú dices, vamos a dar gracias por estos alimentos, ahí de repente ahí está Dios. Y quizás lo haces rutinario que digas, Señor, te damos gracias por estos alimentos. No, ahí está sentado a la mesa, ahí está a tu lado. ¿Aceptaremos su exhortación? ¿Aceptaremos su instrucción, su reprensión? Yo concluyo diciéndote lo siguiente. Todo esto en la escritura se conoce como la visitación de Él, ¿verdad? Y yo te digo, no despreciemos su visitación, no despreciemos el tiempo de su bondad.